Bueno, podría ser EPOC. Es una campaña que se está poniendo en marcha en este momento en la Argentina. Y ahora vamos a conocer a través del doctor Juan José Belloni. Bienvenido, ¿cómo está Juanjo? ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, ¿qué es lo que se persigue con esta campaña? Que tenemos plena conciencia de lo que significa el cigarrillo, va más allá de eso. No, va más allá de eso. Eh, Anualmente, sí, hay campañas de difusión sobre enfermedades de todo tipo. Todas las asociaciones científicas del país hacen campañas de prevención sobre ciertas enfermedades. A veces se hacen todos los años, a veces se va eligiendo cada año en qué enfocarse. Este año, tanto la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la AAMR, como la Sociedad de Neumotisiología de la provincia de Buenos Aires, ha decidido hacer una campaña que podría ser EPOC, focalizándose en un tema muy importante, que es el conocimiento de la enfermedad y tratar de mejorar un aspecto muy particular que tiene la enfermedad, que es lo más importante, que es el subdiagnóstico. O sea, para que la gente lo entienda, es una enfermedad que es muy frecuente, pero no está diagnosticada. Mucha gente la padece y no tiene un diagnóstico real de la enfermedad. ¿Y cómo se exterioriza? ¿La dificultad de respiración o por dónde va? Primero de todo, el EPOC es una enfermedad crónica, irreversible, que se genera por la inflamación y la destrucción del parénquima pulmonar generada por partículas o gases nocivos. En palabras comunes, ¿sí? Uno inhala, aspira gases o partículas y el EPOC reacciona a eso, el pulmón reacciona a eso y genera destrucción y cambios en la estructura del pulmón que generan con el tiempo disminución de la capacidad respiratoria y obstrucción de la vía respiratoria. Entonces no solamente por el cigarrillo. No, no. Hoy casi en el siglo XXI, la mayoría de los pacientes que manifiestan EPOC, casi el 95% son por el tabaco, pero antes, en décadas anteriores, también se veía mucho por otras partículas como la gente que se cocinaba o calefaccionaba leña dentro de las casas, estaban constantemente expuestas al humo de la combustión por biomasa para calefaccionarse o cocinar. Hoy ya casi muy poca gente tiene POC por eso, hoy generalmente por el uso del cigarrillo, pero también se puede aparecer por otras partículas también. Bueno, y quien padece POC puede convivir con ello, con cuidados y demás, pero la enfermedad no la va a erradicar. Lo que se caracteriza el EPOC es una enfermedad que es irreversible. O sea, si bien cuando uno hace tratamiento el paciente mejora clínicamente, tiene muchísima mejoría y puede vivir una vida normal con el tratamiento, ¿sí? La función pulmonar tiene la característica de que no tiene reversibilidad, o sea, no vuelve a su estado natural, como sí sucede con otras enfermedades inflamatorias que no tienen destrucción del parénquima pulmonar, como el asma. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre el paciente que tiene EPOC y el asma. A veces los síntomas se confunden, pues son muy parecidos, pero el paciente que tiene asma, con el tratamiento adecuado, puede volver a tener una función pulmonar normal. El paciente que tiene EPOC generalmente no puede volver a tener una función pulmonar normal. ¿Sí? El síntoma más importante del EPOC es la disnea de ejercicio, o sea, la falta de aire cuando hace actividad. ¿Sí? Primero empieza haciendo a grandes esfuerzos, como caminatas, subir cuestas, y después, con el progreso de la enfermedad, se vuelve hasta cotidiana, hasta para bañarse, agacharse y hacer actividades del día a día. Entonces, por eso es interesante y estas campañas apuntan a hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Sí? Tratar de que ni bien el paciente empieza a padecer la enfermedad, poder detectarla a tiempo. ¿Por qué? Porque detectándola a tiempo podemos trabajar para evitar la progresión de la enfermedad. Bien, uno a través del sentido del olfato a veces capta determinados olores que están en el ambiente. Ese aire con esos olores, ¿puede llegar a impactar también en la respiración del pulmón? No, no. Eso sí, con otras enfermedades. Un ejemplo, muchos pacientes que tienen alergia bronquial, asma, pueden con olores y esas cosas tener síntomas respiratorios.
Generalmente, acá estamos hablando de exposición a partículas y a gases, pero años. Correcto. ¿Sí? Años. Para que la enfermedad pulmonar obstructiva, que es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? La EPOC o el EPOC, a veces le dicen los médicos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que antes se le decía enfisema, bronquitis crónica y había otra forma de llamarla, se unificó todo eso con esta sigla, es una enfermedad que se genera por años de exposición. Nosotros tenemos una manera de medir sumamente el tabaquismo, que se llama, que le decimos paquetes año, y entonces se multiplica la cantidad de cigarrillos que fuma el paciente, contando un paquete como 20 cigarrillos. Un ejemplo, un paciente que fumó 20 años, un paquete de cigarrillos todos los días, tiene una cantidad de fumada de 20 pack years, 20 paquetes años. Cuando ya un paciente tiene más de 10 paquetes años, ¿sí? Ya está en riesgo de padecer EPOC. Bien. Porque hay algo muy particular, y acá van a empezar siempre, van a llegar los comentarios y esas cosas, dice, mi abuelo fumó toda la vida y nunca tuvo un problema. ¿Sí? Sí, o sea, como todas las enfermedades, hay una exposición a un agente nocivo y está un individuo que tiene más predisposición o menos predisposición, porque hay una genética, hacia la enfermedad. Nosotros tenemos pacientes. Perdón, pero también puede influir la elaboración, voy a poner ejemplo del cigarrillo, la elaboración del cigarrillo, eso puede ser la forma en la época del abuelo a la forma en el día de hoy. A eso íbamos ahora. Bien. ¿Sí? Hay, entre medio, hay también una cuestión de no solamente la exposición al agente nocivo, sino también la vulnerabilidad del individuo a ese agente nocivo. Y también cómo llega ese agente nocivo al paciente. No es lo mismo fumar cigarrillos que fumar pipa, no es lo mismo fumar cigarrillos industriales que cigarrillos armados, no es lo mismo los pacientes que no tragan el humo que los que tragan el humo. Hay pacientes que se los comen a los cigarrillos, parece. ¿Sí? Fuman hasta la colilla, dan pitadas muy largas y encienden bien la nicotina y le sacan toda digamos, hacen una combustión completa, y hay pacientes que directamente ni lo pitan. Hay un montón de factores. Y además un factor genético. Nosotros tenemos unas enzimas reparadoras en el pulmón que se llama alfa-1 antitripsina, que generan una reparación del daño que genera el cigarrillo. Bueno, genéticamente, como el anticuerpo del cuerpo humano en general. Sí, estas son un sistema de reparación del pulmón. Cuando vos genéticamente tenés menos de este sistema de reparación, el cigarrillo te hace efecto mucho más rápido que en otros pacientes. Entonces ahí tenemos pacientes que tienen 40, 50 años y tienen enfermedad muy avanzada. Bien. ¿Y el habano cómo influye el que fuma habano en todo esto? Como todo. Lo que pasa es que generalmente los que fuman armados, los que fuman habanos, los que fuman pipa, generalmente si uno saca la cantidad fuman mucho menos que lo que fuman cigarrillos. El cigarrillo industrial, el cigarrillo que nosotros compramos en el kiosco, está preparado para que vos fumas todo lo que puedas. ¿Sí? O sea, el objetivo de la tabacalera es el consumo. Claro. ¿Sí? Hacértelo más fácil, porque ya te viene listo, vendértelo de la manera más fácil que vos puedas comprarlo. Si es posible, sacarle el gusto, como la gente hoy ya no le genera rechazo el humo de cigarrillo, entonces darle un gusto rico o un olor rico para que la gente no se queje. Y bueno, y además tenemos ahora los vapers, que son otro capítulo aparte, ¿sí? Igual o más nocivos que el cigarrillo. Eso te iba a decir, completamente de moda. Se ha escuchado que lejos de un bien terminan en un mal. Además del EPOC, ¿sí? La enfermedad los vapers dan enfermedad por vapeo o pulmón como pochoclos, le dicen también popcorn gland disease, que son enfermedades intersticiales, o sea, enfermedades propias del parénquima pulmonar, que son graves y pueden dejar secuelas gravísimas con muy poco tiempo de uso del vapeo. Son más dañinos. Uh-huh. Sí, porque además de las sustancias que generan... Sin embargo, están vendidos por un bien. No están vendidos por un bien.
Bueno, Están sí. prohibidos en casi todos los países, Gustavo. Ah, Sí, están prohibidos en casi bueno, todos los por lo países. menos cuando salieron estaba pensando Cuando salieron como como un alternativa, como un sustituto, como, sustituto del cigarrillo para dejar de fumar. claro. Eran otro tipo de aparatos, donde no calentaban tanto, no volatizaban tanto las sustancias y, bueno, no generaban ningún beneficio, Y pero ahora, ahora pero generan más problemas que como dicen beneficios. ustedes, peor el remedio que la enfermedad. La habilidad que tienen las empresas tabacaleras para seguir Claro. subsistiendo es algo. Mirá que cualquier empresa o cualquier empresa o industria con tantas trabas que se le pusieron hubieran dejado de existir. No pueden hacer publicidad, No, pagan impuestos astronómicos y esas cosas. Y sin embargo, perdura. siguen Sí, sí, sí. al pie del cañón. Acá incluso hasta se ha cambiado el paradigma. Acá en Argentina siempre fueron muy baratos los cigarrillos y hace ya unos años se han ido a precios más acordes a lo que se vende un paquete de cigarrillo en cualquier parte del mundo y tampoco baja de consumo. Bien. La percepción es que baja, que menos gente fuma, pero la realidad no es esa. Bueno, esta campaña para que se tome plena conciencia de lo que significa el EPOC que nos venís describiendo, ¿cómo le llega a la gente? A través de estas expresiones de la charla, pero alguien que quiere hacerte una consulta, que tiene que ir a tu consultorio o en un La hospital. idea de esta campaña la organiza la Asociación de Medicina Sí, Respiratoria. Generalmente hay lugares donde la Asociación de Medicina Respiratoria tiene centros propios o lugares de referencia y lo que se busca es que a los pacientes que tienen más de 40 años y fuman hagan lo que se llama un screening de la enfermedad. O sea, busquemos activamente la enfermedad para evitar el subdiagnóstico, para empezar a diagnosticar más pacientes, para poder empezar a tratar de que esos pacientes cambien algunas cosas para mejorar y prevenir la enfermedad. Entonces, lo que buscan generalmente estas campañas es que los pacientes que tienen más de 40 años y fumen se acerquen a un servicio de neumología o un neumólogo para realizar una espirometría, que es el estudio que diagnostica por excelencia el EPOC. bien, Un estudio súper fácil, ¿sí? Es soplar en un equipo, mide la capacidad respiratoria y el flujo respiratorio, y con eso uno diagnostica si el paciente tiene EPOC. Y puede empezar a trabajar con lo más importante, que es la cesación tabáquica. ¿Sí? El EPOC tiene 3 patas del tratamiento. Una es dejar de fumar. ¿Sí? No hay por qué dejar de fumar en la primera, porque las otras 2 no sirven si el paciente sigue fumando. O sea, sirven, pero para que tenga un real impacto, hay el que dejar paciente de tiene que fumar. dejar de fumar. La farmacológica y la actividad física. ¿Sí? Actividad física o rehabilitación respiratoria. En el caso que se necesite ya el trabajo de un profesional para mejorar la actividad física. Esas son las 3 patas del tratamiento del EPOC. Pero la más importante de todo es que no podemos llegar a esas 3 patas si el paciente no tiene diagnóstico. Claro. Y hoy la tasa de diagnóstico de EPOC es menos del 40% en la Argentina. O sea, hay un 60% de pacientes que tienen EPOC y van por la vida y no saben que tienen EPOC. Mirá la importancia de la campaña. Por eso es tan importante. Ya se hicieron varias campañas, incluso se hicieron campañas audiovisuales. Me acuerdo en el año 2007, 2008, se hizo una campaña muy grande de la Asociación de Medicina Respiratoria que salía por televisión, en el tiempo que la televisión de aire tenía mucho impacto, todavía no estaba tanto el tema del streaming, Sí. y se hacían en horarios prime time, que la clásica era el paciente que llegaba, iba a la clínica y subía la escalera y llegaba sin aire Claro, se agita. entonces le decían, vengo con un turno usted tiene que ir a un neumólogo, le decía la secretaria, porque claramente se había agitado mucho en subir la escalera. Y esos son los síntomas del EPOC, que es la disnea, o sea, la sensación de falta de aire con el ejercicio. Es el síntoma más importante de todos. El EPOC tiene muchas aristas después, ¿sí? Que son más específicas, pero lo que uno busca con una campaña como esta es concientizar en el diagnóstico temprano y la prevención, y que el paciente deje de fumar ni bien se sepa el diagnóstico, para evitar la progresión de la enfermedad. Bien. Y en estos mensajes tuyos y de tratamiento que llevas adelante para que la gente deje de fumar, acá en muchos casos está la adicción, que es lo primero que hay que modificar o cortar.
¿Eso incluye todo este análisis? Sí, sí. Uno cuando tiene un paciente, mira, sobre el tema más importante del tabaquismo es que el paciente entienda que tiene que dejar de fumar. ¿Sí? O sea, y que el mensaje sea claro. ¿Sí? No, con el tema de la adicción al tabaco, el tabaquismo, el mensaje es claro. Tiene que dejar de fumar. ¿Sí? Pero hay gente que lo ha intentado y no puede. Está bien, pero el mensaje... O dejan un año y después siguen otra vez. Pero el mensaje... No interesa eso, Gustavo. El mensaje es tiene que dejar de fumar. Clarísimo. Cuando un paciente, ¿sí?, hizo tratamiento o intentó dejar de fumar y pudo dejar de fumar, como si deja un año, ese paciente no es el mismo que antes de dejar de fumar. Claro. Ese paciente ya entendió que tiene un problema, le puede ir mejor, le puede ir peor. Nadie tiene el éxito asegurado. Yo siempre lo que le remarco a los pacientes cuando van al consultorio y quieren hacer un tratamiento para dejar de fumar o quieren intentar dejar de fumar, yo siempre les remarco que dejar de fumar es un proceso, no es un intento, es un proceso, donde los pacientes tienen idas, vueltas, pero cuando el paciente ya le hace clic e intenta dejar de fumar porque él quiere dejar de fumar, ya no es el mismo tipo que era hace 10 minutos antes. Claro. ¿Sí? A esa persona una idea ya se le clavó en la cabeza y posiblemente va a poder dejar de fumar. El problema es el paciente que nunca se lo plantea. El paciente que nunca lo toma como que eso es un problema, o sabe que es un problema pero no le interesa lo que le va a pasar a futuro. Ese es el grupo de pacientes más difícil porque contra eso no tenés nada, no tenés forma de correrlos. Claro. Entonces, por eso es muy importante lo que se llama la intervención primaria. Está estudiado, ¿sí?, que si si el médico, sea de la especialidad que sea, cuando vos vas al consultorio, vos fumás y el médico te dice, usted tiene que dejar de fumar porque va a estar mejor, porque va a poder estar mejor, y si sigue fumando va a tener ciertas enfermedades, va a andar peor, de acá, allá. Ya la intervención primaria son 3 minutos de la consulta o menos, el 20% de los pacientes dejan de fumar. O sea, cuando vos le instalás la idea al paciente que fuma de que eso no es saludable y se lo dice un profesional de la salud, ya el 20% de la gente deja de fumar. Es bueno eso, es muy bueno. Es algo muy bueno. A veces se lo dice papá, se lo dice mamá, pero no le dan bola. Es algo muy bueno. Los médicos, generalmente los que trabajamos mucho con el tema de enfermedades por el tabaquismo, ya lo tenemos asumido y lo utilizamos muy seguido en la consulta. Tenían que ampliarse a todas las especialidades y a todo momento, porque muchas veces uno va a la guardia y es la única consulta que tiene en años al médico. Entonces, y más en el grupo que estamos buscando que traten de dejar de fumar, que son los menores de 40 años, pues ya después de los 40 años está bueno que van a tener que dejar de fumar, pero posiblemente ya desarrollen alguna enfermedad por el tabaco. Y claro. No solamente el EPOC, sino enfermedad cardiovascular, enfermedad neurológica, enfermedad renal, digestiva. Entonces, la idea es que los pacientes dejen de fumar antes de estar enfermos. Bien. Bueno, este tema del cigarrillo, del tabaco, del humo, mujer embarazada, ¿cómo influye en el cordón umbilical en ese bebé en gestación? No, el tabaquismo en el embarazo tiene muchas cuando vos le das una medicación a una paciente embarazada, lo primero que hace es leer el prospecto, ¿sí? Y el 99,9% de los prospectos dicen que no lo tienen que usar en el embarazo. Entonces tenés todo un tema para explicarle que eso no es, que hay medicaciones que se pueden usar en el embarazo. Pero ninguna embarazada te dice que fuma, te dice que eso es un problema, ¿sí? Porque es una negación propia de los pacientes que tienen adicciones, ¿sí? A veces, viste, la gente dice, es tan fuerte decir adicción al tabaco, porque que sea masiva no quiere decir que no sea una adicción. Claro. Sí, es una adicción como usar droga, usar cocaína. Fumar es una adicción, estás dependiente de una sustancia, que esa es la definición de adicción. En el embarazo, además de todos los componentes químicos que tiene el cigarrillo genera también toxicidad por monóxido de carbono. O sea, uno inhala humo y ese humo se junta con la hemoglobina y esa hemoglobina no funciona, entonces
baja la cantidad de oxígeno que circula y eso también le llega al bebé. El tabaquismo en el embarazo, ya hace muchos años se demostró que es la principal causa de bajo peso al nacer. ¿Sí? O sea, los chicos nacen con menos peso Claro. al nacer porque la mamá fuma. ¿Sí? Eso es algo bastante bien demostrado. Después hay otras cosas que también se estipulan, como de enfermedades malformativas, esas cosas, pero bueno, es más difícil de demostrar, pero bueno, lo más demostrado es el bajo peso al nacer, está asociado directamente al tabaquismo materno. Y las enfermedades respiratorias de los chicos, ¿sí?, están súper asociadas al tabaquismo materno y paterno en la casa. ¿Sí? Bueno, sí, pero una cosa es que fume papá y mamá después de un embarazo y que a lo mejor la mamá lo protegió, lo cuidó, no fumó, y sobre todo teniendo ambiente cerrado, que se convierten en fumadores pasivos. Y otra cosa es que te llega en plena gestación a través del líquido del cordón umbilical Todo y que debe influye. estar afectando también el líquido amniótico. Todo influye. Todo influye. Sí, eso es todo. Pero es todo sobre lo mismo. Lo que buscamos con esta campaña es que los pacientes, las personas que fuman y tienen más de 40 años, se acerquen a los centros de neumonología a hacer una consulta y posiblemente realizar una espirometría con la idea de detectar la enfermedad del EPOC. Bueno, Y pero empezar a trabajar en eso. me enganché en la mujer embarazada. Son las menos embarazadas a los 40 años. No, la mujer embarazada, vos sabés que el embarazo, yo creo que el 95% de las mujeres que quedan embarazadas dejan de fumar. ¿Sí? Es algo re común en la consulta para dejar de fumar, que te dicen, bueno, usted y vos, ¿de qué edad fumás? De los 20. ¿Dejaste de fumar? Sí, para los 3 embarazos, te dicen. O sea, el embarazo, ¿sí?, es una situación que en la mujer particularmente es un momento donde la gran mayoría deja de fumar en el embarazo. ¿Sí? La gran mayoría. Es algo bastante particular. Y ahí te das cuenta lo que es el poder de la sugestión en el tema de las adicciones. ¿Sí? O sea, solamente por el hecho de saber que van a llevar una vida a cuesta durante meses y esas cosas, los pacientes vencen una adicción sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí te das cuenta que el impacto que tiene, ¿sí?, digamos, la parte psicológica sobre la adicción. ¿Sí? O sea, vos cuando tenés adicción a la nicotina, tenés adicción a una sustancia, que es la nicotina, claro, y después tenés el tema de la adicción por la costumbre, el hábito, ¿sí? Cómo eso con solamente la idea de estar embarazada se rompe y las pacientes pueden dejar de fumar. Mira. ¿Sí? Entonces, por eso hay que trabajar, cuando uno trabaja con paralización tabáquica, no solamente con drogas, con suplementos de nicotina, sino también enseñando a los pacientes técnicas, tácticas para romper esos hábitos que tienen los pacientes y tratar de dejar de fumar. Bien, bueno, en esta campaña con el tema EPOC, ¿los que quieran hacer las consultas tienen algún horario por parte de la campaña? No, la campaña en sí, como si usted la busca, la organiza la Asociación de Medicina Respiratoria y ellos te distribuyen a los centros de 9 de julio y... Acá en 9 de julio tenemos somos 3 neumonólogos que trabajamos en 9 de julio, la doctora Torres, el doctor Capúa y yo, el doctor Belloni, ¿sí? Tenemos nuestros consultorios, y el hospital cuenta con un servicio de neumonología que lo conforman la doctora Torres y el doctor Capúa. A cualquiera de nosotros nos pueden consultar, ¿sí? Generalmente es una consulta corta, de 15, 20, 30 minutos, ¿sí?, como para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, en base a eso uno puede seguir viendo para dónde vamos. Bien, ¿sí? Bueno. Ojalá que sirva esta charla de reflexión y que muchos se cuiden la salud en definitiva. No,
Uno no tiene muchas veces la idea del impacto que tienen las campañas publicitarias en el tema de la salud. Yo siempre cuento, una de las cosas que hacemos nosotros es todo lo que es las enfermedades del sueño, las apneas del sueño y esas cosas. Y nosotros teníamos un servicio en el hospital donde yo trabajaba en Buenos Aires, y en ese momento, de vuelta, la gente consumía más, digamos, el diario, la televisión. Cuando iban a un programa o salía una nota no sé, en un programa de los que se veía tipo, no sé, Telenoche, los programas masivos, salía una nota de, no sé, de roncar y apnea del sueño. Nosotros sabíamos que esos 15, 20 días que venían, todos ¿sí?, por ese tema. Íbamos a ver un montón de pacientes que iban a ir a consultar. Porque la realidad es esa, que la gente no entiende lo que les pasa o no le dan importancia. Entonces cuando escuchan, mirá, esto es lo que me pasa a mí, voy a hacer una consulta, es cuando empieza el trabajo. Por eso el trabajo de esto. Bueno, te voy a convocar por el tema apnea y tema ronquido. Claro, tema de apnea, ronquido, asma. Bueno, sí, pero... Hay un millón de cosas para No, pero hay esos tres que tocaste son de mucho impacto. Sí, mucho más de lo que uno cree. Sí, no, por eso te digo. Y porque además muchos varones pueden terminar, esencialmente varones, con alguna costilla rota en la noche de los codazos de la mujer para que deje de roncar. Te tenés que deconstruir, Gustavo, porque las mujeres roncan y mucho. Sí. Sí. Yo tengo la misma cantidad de pacientes, mujeres que varones, con el tema de la apnea del sueño ronquido. Así que, sí, el tema es que vos nunca le vas a decir a tu mujer que ronca porque se va a poner malísima. ¿Sí? Jamás. Yo te lo puedo decir tranquilamente. Sí, por supuesto. Y pegarte codazos. Pero quédate tranquilo que el roncar y hacer apneas creo que debe ser de 50 y 50. Bien. ¿Sí? Así que te vamos a convocar para estos cuando temas. quieras. Te agradezco mucho, Un muy abrazo. amable. Bueno.